presento, mi nombre es Gabriel Rivera, soy especialista en el área de Google Workspace. Esta es la primera de las sesiones que vamos a trabajar en entorno para el programa que ha diseñado Seguros Bolívar llamado Google Week. Y nuestra primera sesión de entrenamiento se va a tratar sobre hojas de cálculo o Google Sheets. ¿Qué es la agenda? Bueno, tenemos de una manera muy amplia saber qué es Google Drive, los componentes importantes que tiene, cómo funciona, los componentes de las hojas de cálculo, que es el objetivo de esta sesión. Rápidamente ver algunas generalidades de los documentos nativos de Google, las características generales de esta ofimática, sus funcionalidades y, como se los mencioné, preguntas. Entonces, de una manera súper amplia, ¿y por qué debo mencionar esto de Google Drive? Bueno, Google Drive es un disco duro virtual que permite crear, subir, organizar y mantener la información en la nube. Una de sus principales características es que se pueden crear, como pueden observar, documentos de texto. Realmente es lo equivalente a lo que ha trabajado Word, hojas de cálculo, en la sesión que vamos a tener el día de hoy, presentaciones, formularios, que típicamente todo el mundo utiliza los Google Forms, y entre otras herramientas que pueden. Se las menciono porque lo importante de decir sobre Google Drive es que es este lugar donde van a vivir sus hojas de cálculo. Sí, todos los otros documentos también, pero específicamente enfocándome en el tema del día de hoy. Entonces, cuando ustedes creen una hoja de cálculo, esa hoja de cálculo siempre va a vivir en Google Drive. No es posible que viva en el escritorio y la computadora. Tiene que vivir siempre dentro de la nube. Esto nos trae una enorme ventaja. Y la ventaja es que cualquier documento que lo almacenemos, una vez que lo tengamos dentro de este Drive, y centrándome en las hojas de cálculo, es posible consultarlo desde cualquier dispositivo, lo que significa que de pronto yo puedo estar en mi laptop hoy en este momento, tengo que salir, guardo mi laptop, la pongo en mi mochila, salgo y estoy camino y recuerdo que tengo que revisar alguna cosa. Muy práctico, saco mi tablet o saco mi celular y puedo consultar la información y puedo inclusive editar desde que en las versiones móviles tenga instalada la aplicación. Entonces, esta facilidad de tener la información en la nube es gigantesca, porque a la final yo puedo seguir trabajando desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Y lo más importante es que siempre se sincroniza, lo que significa que si yo desde mi celular cambié de pronto una palabrita nada más, cuando yo llego a mi oficina, abro mi computadora, ese cambio ya está registrado y ya se refleja no solo para mí, sino para todo mi equipo que tiene acceso a este documento. Realmente, entre las características que podría mencionar, pues en general de estas 4 herramientas que ustedes ven en pantalla, todas permiten trabajo colaborativo, todas permiten sincronización entre dispositivos, permite versionamientos, permite seguimientos, permite dar acceso para compartir con diferentes niveles de permiso, como lector, comentador o editor. Y además nos lleva siempre un control de todas las modificaciones que se ha realizado en los documentos. Y específicamente en las hojas de cálculo, tiene un historial de cada celda que se ha modificado. Entonces, si una persona puso, me invento, la palabra presupuesto, y después a los 6 meses esa palabra cambió por costos, solo por decirlo, esa palabra se registra en esa celda y muestra la fecha, la hora y la persona que hizo dicha modificación. ¿Ok? Al igual que todos los documentos, las hojas de cálculo manejan las ventajas, como les he mencionado, además de las anteriores, tiene herramientas como formatos condicionales basados en la información que posee la celda, se puede crear tablas dinámicas, las funciones como sumar, multiplicar, obtener promedio, funciones como concatenar para juntar, buscar para encontrar algún contenido dentro de una columna en una base de datos, import range, súper importante, esta nos permite importar datos desde otras hojas de cálculo, entre muchas otras funciones que se puede apreciar. Hasta el momento, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. Vamos a revisar por acá el chat. Me parece que María Andrea tiene una pregunta. Sí, tú acabas de decir que en el historial se ve. Digamos que yo tengo una pregunta porque tengo una hoja de cálculo que la tenía programada, la tenía con una fórmula y digamos que se dañó la fórmula, me devolvía, digamos que en el tiempo, en el historial, y refresco como esas nuevas fechas, pero igual la fórmula no, digamos que no la vuelve a tomar.
me toca volverla a me toca volverla a parametrizar, o sea, toma los datos que en ese momento había, pero no me refresca las fórmulas, no me la vuelve a traer. No sé ahí si estoy haciendo algo mal. Claro, ¿qué fórmula de pronto es la que usa? Es una que me trae información de otros libros, me agrupa información de otros libros. Ok, pero el nombre de la función, Espérame porque no me acuerdo. no se preocupe. En cuanto, pues, María Andrea busca la fórmula con la que dice que está teniendo algún inconveniente, voy a empezar a compartir una vez más mi pantalla, pero en esta ocasión para trabajar sobre este taller. ¿Ok? Señorita María Andrea, cuando tenga su pregunta, pues, puede sin ningún Gracias. inconveniente volverme a comentar y lo revisamos. ¿Ok? Bien. Sí, señor. El temario que tenemos programado para el día de hoy trata sobre sumar, promedio, upper, lower case, proper. Vamos a ver qué son estas funciones. Contar, la función contara. Función concatenar. Separar texto en columnas. Voy a colocar un poquito más de tamaño en estos. Bueno, por acá dejémoslo así, nada más. Ya, vamos a ver por acá. Me parece que lo tengo con permisos absolutos desde acá. Ya tengo la fórmula. La fórmula es importage. Import range, ¿correcto? Sí, señor, Sí, exacto. perfecto, listo, ya, ok, ya se lo comento en este momento. Vamos a ponerle 12. Ok, vamos a ver qué es lo que ocurre con el ambiente de import range. Bien, esta es una función súper útil y difiere de algunas características de lo que normalmente trabajábamos en la herramienta de Excel. Se los comento. Lo que ocurre es que import range trabaja en base a la URL. O sea, normalmente nosotros hemos trabajado en hojas de cálculo con Excel, ¿sí? Y lo que ocurría es que nosotros vinculábamos una base de datos con otra base de datos, o sea, un documento con otro documento a través del nombre. Y el problema que surgía con ello es que cuando se modificaba el nombre de uno de los documentos de origen, llamémoslo así, esa vinculación se rompía, porque el documento que está tratando de obtener los datos desde el documento origen no detecta o no encuentra en su computadora ese nombre ese archivo con ese nombre, disculpe. Mientras que en las hojas de cálculo de Google eso se hace a través de la URL. Eso significa, en otras palabras, que como ustedes pueden ver, la URL se encuentra acá arriba y es única y jamás se va a modificar. Entonces, esa es la primera diferencia que tiene como ventaja. Cuando utilizamos el import range para traer datos, normalmente la primera vez que accedo al documento, cuando diseño la fórmula, me va a pedir como una autorización para que traiga la información de los otros documentos. Si es que yo soy el propietario de ambos archivos, de ambas hojas de cálculo, basta con que yo haga un clic y el sistema valida el permiso sencillamente. Si yo no soy el propietario de la hoja de cálculo, tengo que tener permiso para acceder a ese archivo. O sea, de pronto no soy el propietario, pero sí me lo han compartido ese archivo. Si cumple esa característica, de nuevo aparece un botoncito en el cual simplemente damos clic o hacemos un clic y valida y trae los documentos. Así es como la vamos a utilizar. ¿Qué cambios pueden ocurrir a veces? Es que cuando de pronto cerramos la hoja de cálculo, pasa algún tiempo y la abrimos, de pronto se hicieron algunas modificaciones en la hoja de cálculo de origen. Entonces, cuando vamos a la fórmula está en la primera celda y de pronto la hoja de cálculo está vacía. Lo único que tenemos que hacer en dicho momento es dar clic en validar una vez más y trae los datos actualizados. Pero eso no necesariamente tiene que ser de manera frecuente. Eso puede ocurrir en meses cuando hubo algún cambio o hubo alguna modificación en el origen de los datos, porque yo los he utilizado a nivel macro, pero realmente macro, con usuarios que acceden a una hoja de cálculo de 300, 400 personas a una hoja de cálculo y de pronto lo editan cada un día y medio, cada 2 días, y la importación está correcta. ¿Ok? Entonces, eso sería nomás el único detalle. Sí, atendí su pregunta, María Andrea.
Sí, yo digamos que sí, 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 la entendí, pero no entiendo por qué al devolverme en la historia, o sea, se dañó la fórmula, obviamente Ujú. pues toca volverla a hacer, pero creí que al devolverme en la historia lo que tú decías traía como la última actualización. Sí me trae la última actualización de información, pero no me trae la fórmula. O sea, no me toca volver a formularla porque la fórmula sí no la devuelve en el tiempo, o sea, se me dañó en la última algo le hice, la dañé, pero al devolverme en la historia no la trae. Ok, ok, en el histórico de la celda. En el histórico, sí, exacto, en el histórico de la celda ya no la trae. Ok, Para, bueno, vamos a validar sobre ese punto que usted acaba de mencionar y pues retornamos con un correo electrónico sobre eso a Seguros Bolívar. Bueno, gracias. con gusto. Estimado Luis, coménteme, dejemos una última preguntita y pasamos a la parte del taller porque todavía no hemos empezado la parte práctica. Sí, muy buenos días para todos. Tengo una pregunta. Es que yo también utilizo InfoRange, pero quisiera saber cómo hago para solamente traer ciertas columnas, porque es que él solamente me permite agrupar un cierto núcleo pues, de columnas y datos, pero quisiera solamente seleccionar por X cantidad de columnas, no todas. En ese caso, tendría que utilizar varios InfoRange. ¿O hay alguna forma de hacer que solamente me seleccione X columna y no pues toda la base de datos? Ok, vamos. Javier, de pronto tenga la respuesta. Levantó la manito. De pronto quiere comentar a nivel interno. No, bueno. Efectivamente, Luis, puede ser de algunas formas. De hecho, existen varias formas de traer la data. Una es, como usted lo ha mencionado, hacer la importación de un rango utilizando varias veces. La otra es utilizando las funciones de query. Y la tercera es básicamente utilizar la función buscar B y usted trae una columna en específico, lo que se encuentra en la columna 1, en la columna 3, en la columna 7, en la columna 8. Pero normalmente la función query es la que soluciona eso. Se trae toda la base de datos y nosotros escogemos si queremos traer la columna 3, 5 o 7. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Con gusto. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el primero que tenía, con el que vamos a trabajar, que es la función sumar promedio upper, lower and proper. Tengo por acá una hojita, ¿ok? En la que vamos a trabajar estos ejercicios. Y para que ustedes puedan ir desarrollando sus propios ejercicios, yo he generado este link. Este link les va a generar una copia en el cual ustedes van a poder practicar, hacer los ejercicios. Entonces, este archivo, este link, se los comparto a ustedes acá en la sección del chat. Y pueden generar sus propias copias. ¿Listo? De pronto, voy a continuar al ritmo normal de trabajo para poder avanzar en el contenido y recuerden que esta sesión está siendo grabada, así que luego van a poder consultar y repetir si de pronto en algún ejercicio fue un poquito rápido. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera función, que es la de suma. En la función suma, pues algo básico que nosotros tenemos que hacer. Yo normalmente utilizo el símbolo de más y viene la palabra suma. Después aplasto la tecla Tab en mi teclado y aparece este pequeño panel. En este pequeño panel siempre tenemos una flecha, el cual nos va a dar asistencia de cómo se utiliza esta fórmula. Nos da un ejemplo, nos da un poco de información, nos comenta cuáles son los parámetros de la función y en la parte inferior ustedes siempre tienen un link llamado más información, el cual les va a abrir una ventana del navegador y en esta ventana del navegador nosotros vamos a poder visualizar todo la posibilidad de entender más a profundidad esta y otras funciones. Entonces, para este es bastante sencillo. Yo podría separar los valores a partir del punto y coma, a partir de la coma. Voy a mencionar una característica súper importante que me estaba saltando. O la otra es, simplemente escojo todo este intervalo. Cierro el paréntesis y con un enter tenemos la sumatoria. Ahora sí, lo que dije que me estaba saltando. Siempre que vamos a trabajar en hojas de cálculo de Google, antes de empezar a llenar la información de datos, es primordial hacer el siguiente paso. Nos vamos a la sección en la parte superior izquierda en archivo y nos vamos a la penúltima opción de configuración.
Esto es particularmente importante porque debemos cerciorarnos que la configuración regional corresponda a nuestro país, en su caso Colombia, en el mío Ecuador, y revisar que la zona horaria de pronto no aparecen todas las opciones, porque si ustedes buscan por acá, yo estoy en la ciudad de Quito, no aparece, pero pues yo tranquilamente podría escoger o seleccionar Bogotá, sin ningún inconveniente para mí. Se debe seleccionar estas dos y corregirlas por un simple hecho. El tema formato fechas y tema formato moneda. Bueno, yo considero que de Colombia a Ecuador nosotros utilizamos el mismo formato de fecha, donde es día, mes, año, pero si de pronto se está trabajando con alguna entidad extranjera, pues de pronto el formato es distinto. De pronto el primer formato es el mes, luego es el día y finalmente es el año, o inclusive el año primero. Entonces, debemos cerciorarnos de que eso esté ajustado. Y en temas de moneda, pues ahí sí, efectivamente, ustedes manejan un símbolo de pesos, que realmente se parece bastante como lo maneja aquí las hojas de cálculo con el símbolo de dólares. La única diferencia es que, pues, el trazo que está en el medio, en el peso, no es prolongado hasta el final y en dólares sí lo es. ¿Ok? En algunas ocasiones, pues, he dado capacitaciones para Brasil y ellos obviamente tengo que cambiarlo porque ahí sí cambia la moneda, que son los reales, y el símbolo de ERES varía, obviamente. Y en términos de la zona horaria, esto es necesario modificar porque el historial de la hoja de cálculo se registra en esa zona horaria y esto afecta las funciones que tienen que ver con las horas. Por otro lado, si usted es un usuario que está acostumbrado a trabajar con las funciones lower, proper, sum, cosas de esa característica, VLOOKUP, le recomiendo que usted habilite esta opción de usar siempre nombres con función en inglés. Si usted la utiliza de esa manera, pues lo puede utilizar con esta función. Guardamos y cerramos. Lo que va a ocurrir es que se va a refrescar el navegador y a partir de aquí ya tenemos nuestra hoja de cálculo para trabajar en el formato correcto. ¿Listo? Vamos a continuar. Tenemos por acá la función sumar. Vamos a ver cómo sería la función ahora promedio. Esta aquí ha sido la suma. Vamos aquí, la que es promedio. Bien, siempre una manera rápida de ver si es que nuestros valores están correctos. Bueno, vamos a poner aquí primero la función promedio. Tenemos distintas promedios en bases de datos también. Ustedes pueden utilizar estas características. Y recordé justo lo de la configuración, porque a veces cuando modificamos la configuración, uno de los casos puede ser que el parámetro que separa uno de otro es el punto y coma, como es el caso en este ejercicio que me está pidiendo punto y coma cuando yo escribo, o la otra es que me pueda solicitar simplemente la coma. Entonces, ustedes tienen que, digamos, jugar con esas dos posibilidades dependiendo de la configuración que hayan seleccionado. ¿Okay? Gabriel, ¿puedes, por favor, indicarnos nuevamente cómo es promedio? Sí, claro, con ¿Cuál es mucho la gusto. función? Gracias. Con mucho gusto. Listo, tenemos por acá, escribimos el botoncito más, la palabra promedio, ¿ok? Pueden ver que aparecen algunos campos como promedio A, base de datos tipo promedio, promedio.sí, o sea, si cumple alguna característica, promedio sí.conjunto. Todas estas existe un manual de cómo se las utiliza y se los voy a mostrar más adelante donde pueden consultar. Escribimos promedio, abrimos paréntesis y tenemos distintas formas. Por ejemplo, yo debería tomar el valor 1, punto y coma, el valor 2, punto y coma, el valor 3. Dado en este caso que todos se encuentran juntos, en lugar de hacer separándolos por punto y coma, simplemente manteniendo prestado la tecla Shift, escojo todos los intervalos. O sea, mejor dicho, escojo el intervalo, cierro el paréntesis, Enter, y ahí tenemos el promedio. ¿Ok? Gracias. Gracias. Con gusto. Perfecto. Con lo siguiente que tenemos que trabajar sería con lowercase, propercase, uppercase. Estas las vamos a utilizar normalmente cuando... perdón, un detallito que olvidaba. Cuando seleccionamos los datos, quiero que se fijen que en la parte inferior, acá abajo, donde dice suma, hay una flechita. Estos ya nos dan como los parámetros básicos de la suma, es 104.000, perdón, está correcto. La media o el promedio, sí, esta es media estándar, no es media ponderada. Si usted necesita media ponderada, existe una fórmula que trabaja justamente esa característica. 34.666,666 y se transforma en un 6 periódico que arredondando se transforma en 7.
El valor mínimo de la muestra que he tomado es 9.000, el valor máximo de la muestra es 75.000, y acá tenemos ya una idea de lo que haría la función contar y contar. El recuento sería la función contara, me dice que hay 3 elementos, y el contar números, la función contar, me dice que hay de los datos que yo he tomado, 3 son de tipo numérico. Tomemos uno con tipo texto para que ustedes lo puedan apreciar. En esta ocasión, me dice que el recuento son 4, o sea, la función contara me devolvería el valor 4. Ya vamos a ver lo que es la función contar. Y contar números, que es la función contar apenas, me entregaría 3 valores, ¿ok? Porque existen 3 dígitos. Listo, para no generar las confusiones, vamos a seguir la línea de lo que estábamos trabajando. Entonces, la primera de ellas, vamos a trabajar con lo que sería mayúsculas. Esta es la función que se utiliza muy típico, y esto ocurre, que nosotros elaboramos un formulario de Google y lo compartimos con el equipo a nivel interno, o definitivamente es de pronto una forma de adquirir datos de manera externa. Puede ser tanto interna como externa. Y tomemos el criterio en el cual nosotros le pedimos a la persona el nombre, y obviamente cada persona de pronto lo escribe distinto. Cada uno lo escribe su nombre todo en minúscula, otro lo escribe la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, otro escribe todo de manera en mayúscula, y cuando vamos a trabajar con los datos, genera un problema porque visualmente hay letras mayúsculas, letras minúsculas, entonces eso lo debemos corregir. Entonces vamos a mostrar las 3 correcciones que se pueden hacer. La primera es, aquí es proper. Listo. La primera es la mayúscula. Si ustedes lo tienen en inglés, van a escribir upper, y si ustedes lo tienen en español, van a escribir mayúscula. Esto tiene que ver con el idioma que tengan configurado en su cuenta Google. Yo consideraría que todos ustedes lo van a tener principalmente en español, y de pronto algún grupo de personas lo va a tener en inglés. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con esa forma de trabajar. ¿Listo? Si usted lo tiene en inglés, le repito, upper. Si lo tiene en español, mayúscula, como lo puede ver por acá. Escogemos la palabra mayúscula y seleccionamos el dato, que en este caso, pues va a ser Juan. Cerramos el paréntesis. Y mire que automáticamente el sistema como que me invita a autocompletar. O sea, me dice como, y la celda de abajo, la fila de abajo también le hago lo mismo, y las posteriores hago lo mismo. Si yo marco como aceptar o control enter, va a autocompletar. Pero en este caso yo voy a rechazar la sugerencia. ¿Ok? Vamos a hacer una vez más el ejercicio. Vamos a poner mayúscula. Tomamos ahora a Felipe. Y miren que hace exactamente lo mismo. Hemos completado. Estas son funciones súper sencillas de trabajarse. Vamos a hacer lo contrario. Ahora me dan todo en mayúscula y yo necesito, por ejemplo, minúsculas. Ejemplo de esto, para las áreas en los equipos de TI, cuando se va a crear de manera masiva correos electrónicos o se va a actualizar, normalmente los correos electrónicos están en minúsculas. Entonces, si usted va a crear 50, 30 usuarios, va a actualizar datos de esos usuarios, no lo va a hacer uno por uno. Vamos para acá, tenemos, creo que alguien que levantó la manito. Alexandra Marcelo, cuéntenos. Gabriel, si Marcelo. quisieras colocar todos los nombres, ¿cómo los separas? Punto y coma, o sea, si quisieras poner mayúscula todo el nombre completo, Juan Felipe Hernández, en una sola celda. Ok, ya la vamos a ver. Esa es la función concatenar. Ah, vale, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a continuar en este caso minusc, para ya avanzar al ejercicio que están solicitando. Minusc, selecciono el mismo Juan y listo. Como pueden ver, si yo me desplazo hacia la derecha, la fórmula debería acompañarme y debería operar sin ningún inconveniente. Miren, listo, trajo Juan, trajo Felipe y trajo Méndez. De la misma manera, si yo me desplazaba hacia acá, traía Juan, Felipe y Méndez. ¿De acuerdo? Bien, eso respecto a la primera parte que teníamos que ver. Ah, me falta proper. Vamos, ay, perdón, se me abrió sin querer esto. Vamos a la siguiente hoja que es proper. Proper es, en cambio, cuando nosotros queremos trabajar el nombre, como un nombre propio se debe escribir.
¿ok? La primera letra mayúscula y las demás son minúsculas. Por tema imagen, que a veces nosotros ponemos todo en mayúscula, pero gramaticalmente lo correcto es la primera letra mayúscula y las demás en minúscula. Entonces utilizamos la función proper, si es que lo tienen en inglés, y si lo tienen en español, nom propio, ¿ok? Nom propio. Escogemos en este caso Biblioteca Nacional de Colombia. Y miren que aparece en ese formato. Biblioteca, espacio, nacional, espacio de, espacio, Colombia. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a transformar en estos formatos. Ahora, la pregunta que me acaban de hacer me dice, Gabriel, ¿y cómo puedo hacer si es que están separados? Hay algunas formas y yo les voy a mostrar, digamos que la más práctica, rápida y sin complicarla, pero les voy a explicar esa manera complicada. ¿Ok? Solo se los voy a mencionar porque no me voy a detener el ejercicio porque va a generar un poquito de confusión. Vamos a saltarnos en este momento a la función concatenar, que es la tercera que tenemos que visualizar. Y ustedes pueden apreciar que en la fila número 4 yo tengo separado Escuela Nacional de Perú. ¿Ok? Pongamos aquí de Colombia, ¿ya? Pongamos aquí Colombia. ¿Ya? Escuela Nacional de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta ocasión? Yo voy a de nuevo escribir el botoncito más, concatenar, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en concat y concatenar? Concat permite juntar dos valores y concatenar la cadena de valores que ustedes deseen. Entonces, yo realmente siempre utilizo concatenar y vamos a trabajarlo con él. Vamos a hacerlo de la manera sencillita, ¿ok? Selecciono la función primero y me pide cuál es la primera cadena. Ojo, voy a escribir y al inicio voy a cometer un error que es normal en el proceso de aprendizaje y luego lo corrijo, ¿ok? Voy a escoger escuela y después me dice que necesito colocar punto y coma y luego el valor 2, nacional, punto y coma, de Colombia y lo cierro. Pero aquí tengo un inconveniente. Me quedó que entre escuela y nacional no hay espacio y entre nacional y la palabra de tampoco hay espacio, ¿ok? Entonces, ¿cómo se corrige esto? Vamos una vez más a la función y lo lógico es que primero yo escoja la palabra escuela y luego concatene o junte con un espacio la palabra nacional junto con otro espacio y la palabra o la frase de Colombia. De Colombia no necesita espacio porque en el dato nativo ya se encuentra el espacio entre la palabra de y Colombia. Entonces, vamos a corregir. Voy a hacer como que fuera desde inicio, ¿ok? Entonces, escribimos concatenar, tomamos la palabra escuela, punto y coma, y entre comillas vamos a dar el espacio. Comillas y el espacio. Puede visualizarse, ¿verdad? Punto y coma, la palabra nacional, punto y coma, una vez más el espacio entre comillas, punto y coma, y de Colombia. Cierro el paréntesis, enter, y ahora aparece de la manera correcta. Entonces, respondiendo a la pregunta que acabaron de formular, si es que usted tiene los nombres separados, Juan Felipe Méndez, pues usted lo que podría hacer primero es junta los nombres Juan Felipe Méndez en una celda o en una columna y a partir de ahí utiliza nom propio o pone mayúscula a todo o pone minúscula a todo. Y esa es una manera súper sencilla. El único detalle que usted va a tener que considerar es aumentar una columna del lado derecho. Eso lo facilita y lo resuelve con dos funciones. El uno concatena y el otro transforma al formato que yo deseo. Sin embargo, existe lo que se llama las funciones anidadas. Una función anidada es cuando yo tengo una función dentro de otra función. Resulta un poco más complejo, pero es posible hacerlo. Entonces, lo que yo podría hacer es generar esta anidación. Es como si, imagínense si yo tuviera como capas. La capa externa es una función, la capa interna hace otra cosa. Entonces, siguiendo mi lógica, mi capa interna o mi función anidada, la que está dentro, sería la de concatenar, junta Escuela Nacional de Colombia. Y la función que se encuentra fuera de esta, o la externa, es la función mayúscula, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo debería colocar la palabra aquí, mayúscula, ¿correcto?
Miren, y esto es básicamente lo que es una función anidada. Las funciones anidadas siempre operan de dentro hacia afuera, como si fuese una operación matemática en el cual siempre nos enseñaron que primero se destruyen los paréntesis, los corchetes, en general signos de agrupación, que luego vienen los ejercicios que tienen que ver con las potencias, perdón, con las multiplicaciones y las divisiones, que tienen la misma jerarquía, y finalmente tienen las sumas y restas a medida que el paréntesis se va destruyendo. Es algo similar. Significa que la función concatenar, que es lo que está dentro, es lo primero que va a ocurrir. Y como la herramienta deja guardado Escuela Nacional de Colombia y externamente yo le pongo mayúscula, mire que cuando yo doy enter, ahora está haciendo dos cosas en la misma celda. Está jalando Escuela Nacional de Colombia y la función externa que es mayúscula. Sí, logré responder su pregunta. Sí, sí. Sí, señor. Sí, Perfecto. gracias, Sí, Gabriel. sí, Perfecto. gusto. Listo, vamos a continuar. Entonces, eso de paso vimos lo que sería una función anidada. Y ya vimos lo que es la función concatenar, que básicamente es juntar datos de lo que nosotros necesitemos. No está dentro del temario, pero rápido aprovechando. Si puedo juntar datos, es lógico que debería poder separarlos. Entonces, para separarlo, lo vamos a hacer mediante la fórmula, esta sí, exclusivamente en inglés, porque no hay la versión en español, separar, ¿no? Como lo pueden ver, existe split. Split es dividir o separar, en este caso. Tomamos el dato y mire lo que me dice. Usted necesita escoger el texto que va a separar, cuál es el delimitador y cuál es el carácter o qué es lo que va a permitir. Normalmente se necesita como mínimo dos cosas, y se las voy a mostrar. Voy a escoger Biblioteca Nacional, punto y coma, y ahora es el delimitador. ¿Qué pasa si yo tuviera Gabriel, Luis, Gabriel, Pedro, Javier, Felipe, el criterio o el parámetro, ¿sí? El delimitador es la coma, pero si yo tuviera Gabriel, punto, Juan, punto, Luis, punto, Felipe, punto, Joana, ahí yo voy a tener que el delimitador es el punto y coma. De la misma manera, para el caso entre biblioteca y nacional, el parámetro o el delimitador es el espacio. Entonces yo digo, ok, acá tenemos el espacio. Esto es lo que va a separar el un valor que es biblioteca del otro valor que es nacional. Y miren que yo he separado ahora biblioteca en una celda, nacional en otra celda. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que nosotros pudimos juntar unos datos, ahora en esta celda que ustedes pueden apreciar de color amarillo, yo he separado, ¿sí? De la misma manera que puedo concatenar para juntar, puedo utilizar la función split para separar. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Entonces, ahora utilizamos concatenar. Ya vimos separar texto en columnas. Sí ha estado, creí que no estaba, normalmente la pongo junta. Y ahora tenemos la función contar y contar. ¿De acuerdo? Vamos a ello. La función contar y contara nos apoya o nos ayuda para identificar la cantidad de datos, sea en una columna, o sea, por ejemplo, en la columna B, o sea en una fila, digamos, en la fila 3. La función contar, ok, vamos a ponerla acá. Ay, perdón, quitamos arriba. Contar, y por acá, contara. ¿Listo? Estas dos funciones lo que hacen es, como se los he mencionado, traen la cantidad de datos en un intervalo o en un rango de celdas. Entonces, rápidamente vamos a tomar la función aquí, contar, ¿ok? Pero mire que le dice número de valores numéricos. Si bien se escucha redundante en este caso, lo que le quiere decir es, de los datos que usted me entregue, yo le voy a decir cuántos de esos son de tipo numérico. Entonces, digamos que yo voy a tomar, manteniendo aplastado la tecla de Shift, todo este intervalo, hasta la columna D. Ojo a esto. Ustedes pueden ver que en la celda A3 está el 75,000, a la derecha el 9,000 y a la derecha el 20,000 y a la derecha la palabra autosuma-sum. Como yo puedo observar, hay 4 datos, pero la respuesta me entrega 3. Significa que solo está considerando los números que se encuentran en la parte de adelante. La función contar
me trae exclusivamente dato numérico. Y aquí un error que debo corregir. De pronto alguien me dice, Gabriel, yo sé que estos son números, pero el sistema me está trayendo equivocadamente. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo 9000,45. Acá podemos ver que está trayendo los mismos tres datos, significa que no hay ningún inconveniente. Pero resulta que yo puse 9000,45. Ahora sí me trae 2. Creo que esto identifica la diferencia entre el punto y la coma. No le estoy diciendo que obligatoriamente la coma es el parámetro de separar números enteros de decimales, porque es posible que por su configuración sea el punto, ¿ok? Pero lo que le llamo la atención es que cuando usted vaya a trabajar, tiene que saber si el punto o la coma es el parámetro que separa, ¿ok? Si te pone 9400 y entre el 9000 y el 400 pone un punto, pensando que ese de pronto puede ser la que separa las unidades de millares de los otros valores, pues usted realmente está colocando como un decimal, ¿ok? Entonces, ojo a eso. Si yo pongo 9000,45, mire que me detecta solo dos valores. Entonces, si yo corrijo esto por coma, Gabriel, mira, resulta que me pasaron un archivo y tiene, no sé, me invento, 5000 celdas y tiene el punto. Gabriel, yo no me puedo poner a uno por uno ir a corregir. Tranquilo. Usted viene a la opción ver acá arriba y pone en la opción, permítame, aquí, editar, perdón. Pone la opción buscar y reemplazar y usted busca punto y sustituye por coma. Usted escoge en cuál de las hojas que está trabajando. Yo normalmente aconsejo que sea de una hoja en una hoja para tener un control de si de pronto cometimos un error. Y aquí tiene algunos parámetros. Reemplaza todo y se va a intercambiar esos puntos por esas comas. Pero ojo que eso va a afectar en todo, lo que significa que en un lugar donde sí era punto, pues le va a poner una coma. Entonces, por eso le recomiendo que lo haga a través de página por página u hoja por hoja, mejor dicho, para tener esta corrección. ¿Ok? Y aprovechando, clic derecho, mostrar historial de cambios. Se puede apreciar que aquí este usuario, porque estoy utilizando una cuenta demo, el 17 de agosto a las 8:46 modificó 9000,45 por 9000,45. Y previo a esto fue 9000 por 9000,45. Y previo a esto fue 9000. Y previo a esto fue eliminado. Y previo a esto fue añadido por Joana. El 5 de noviembre de 2021 a las 9:28 fue añadido el valor de 9000. ¿Ok? Entonces, pues yo voy a colocar aquí 9000 como estaba al inicio. ¿De acuerdo? Listo, función contar. Función contara. La función contara, pues ahora sí me va a considerar las palabras también. Es muy sencillito, contará. ¿Ok? Y de nuevo tomamos el intervalo que puede estar separado por punto y comas o yo escojo simplemente con Shift todo mi intervalo. Cierro el paréntesis y ustedes pueden apreciar que aquí me aparece 3 números, 4 datos, tanto numéricos como de tipo texto. ¿Ok? Esto concluye la primera parte de las funciones sumar, promedio, contar, contara, separar, upper, lower, proper. ¿Ok? O nombre propio. Listo. Vamos a ver que por acá tenemos algunas otras funciones y antes de llegar a la sección de gráficos, vamos por unas súper rapiditas que son el hoy y el ahora. El hoy y el ahora, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí, hoy, ahora. Estas funciones trabajan simplemente considerando la zona horaria donde ustedes se encuentran. Como es una herramienta en línea, siempre va a estar actualizado, lo que significa que si yo escribo la palabra hoy, perfecto, permítame un segundito que mi laptop me aparece con un mensaje de batería agotada, conecto la laptop, un segundito por favor. Listo, estoy de vuelta. Entonces,
Les mencionaba que la función hoy no necesita parámetros. Basta con que usted escriba hoy, enter, y mire que ahí aparece en el formato en el que al menos en la región donde yo seleccioné, que fue Colombia, se trabaja. Primero el día, luego el mes y luego el año. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos a trabajar. ¿Qué característica tiene esta función de relevante? Esta función, cada vez que nosotros abramos el archivo, pues va a aparecer a la fecha que abramos el archivo. ¿Ok? Entonces, si yo este archivo lo abro mañana, mañana va a aparecer el día 18. Esta misma función es posible usarse en los documentos de tipo Google y en las presentaciones. Entonces, si por ejemplo Seguros Bolívar para el equipo comercial utiliza presentaciones de Google y obviamente cuando va a hacer la presentación a un cliente no va a estar cambiando cada ocasión la fecha. Mejor utiliza la función hoy y ese dato se le va a ir actualizando todas las veces que abre la presentación. ¿Listo? De la misma manera tenemos la función ahora. La función ahora es bastante similar, solo que es un poquito más específica en cuanto a las horas y los minutos. Como ustedes pueden apreciar, me dice que en este momento son las 8:51 con 49 segundos. Ahí va a decir, Gabriel, pero ya no son 49 segundos. Pues sí, resulta que de pronto yo doy un clic, pongo un dato por acá y este se va actualizando. Mire que yo ingresé la letra F junto y ya se actualizó a 8 horas con 52 minutos y 6 segundos. Entonces, si yo pongo la letra acá, mire que se va actualizando. ¿Okay? Estas serían otras de las funciones con las que ustedes puedan trabajar. Tal vez de pronto vamos a revisar si en el chat hay alguna pregunta, si tenemos alguna inquietud. Sí, es correcto. Julián nos menciona, habla un poquito de la función import range. Ok, listo, vamos bien. Entonces, estaba revisando un poquito las preguntas que de pronto pudieran compartir. Me dice, buen día, ¿alguna función para quitar espacios de las columnas? Sí, podrías mostrar nuevamente historiales de cambios. Nuevamente la función split. Perfecto, con gusto, listo. Ahora vamos a responder y vamos dejando también al final algunas preguntitas porque recuerden que tenemos al final siempre ese tiempito. A ver, la función split, tomemos aquí mismo que tenemos acá arriba una opción, ¿ok? Perdón, esta no tengo permisos para editar. Vamos para acá de nuevo. Listo, digamos que yo tengo Escuela Nacional de Colombia. Recuerden, Escuela es 1, Nacional es 2, D 3 y Colombia 4. ¿Ok? Sería el caso para separar textos, independiente de lo que dice. ¿Listo? Entonces, yo tendría aquí la función split. ¿Ok? Rápidamente. Escojo el valor, punto y coma, y el delimitador es el espacio. Y mire que ahí se separó Escuela Nacional de Colombia. Separó de esta manera porque, pues, el espacio es el criterio. Entonces, se lo dejo por acá. Split, seleccionamos el texto, punto y coma, y el delimitador en este caso es el espacio. Pudo haber sido una coma, pudo haber sido un punto, pudo haber sido un guión bajo, un guión medio, pudo haber sido una arroba, y usted lo va separando de esa manera. ¿Ok? Con mucho gusto. Ya, listo. Vamos a continuar y luego reviso las preguntas que ustedes tengan. Sí, no, las tengo pendientes, las he visto, la de separar el espacio en una columna. Sí, eso también se corrige. Listo. Vamos a ver el formato condicional e inmovilizar paneles. Vamos a empezar por inmovilizar paneles. Tomemos el caso en el que la columna o la fila 1, ¿sí?, tenga los datos de una base de clientes. Pongamos nombre, pongamos su apellido, pongamos su DNI o su documento de identidad, la ciudad donde vive, la agencia a la que normalmente se acerca o tiene contacto, de pronto su asesor, de pronto el plan que tiene contratado, un número de teléfono, correo electrónico. Ya, ustedes tienen los distintos campos en la parte superior. Pero obviamente a medida que nos desplazamos hacia abajo, esa fila que nos mostraba todos esos campos que son relevantes para dicha base, han desaparecido. Entonces lo que nosotros es inmovilizamos los paneles. Entonces selecciono la fila 1, ¿ok? Y en la opción de ver tenemos inmovilizar.
y voy a inmovilizar hasta la fila 1. Entonces, ahora pueden apreciar que a pesar de que yo me desplace hacia abajo, la fila 1 me va acompañando. Resulta que ustedes dicen, no, Gabriel, lo que pasa es que no solo es la fila 1, nosotros tenemos unos parámetros que va hasta la fila 4 y hasta la fila 4 nosotros queremos que nos acompañe. Perfecto. Clic sobre la fila 4, ver, inmovilizar hasta la fila 4. Y ahora esos parámetros los acompañan a medida que ustedes se desplazan hacia abajo. Y de la misma manera que es posible hacerlo en filas, se lo puede hacer en columnas. Pero aquí yo tengo una pequeña restricción y la van ustedes a ver. La restricción que yo tengo es que si yo trato de, por ejemplo, fijar la primera columna, ¿ok? Atentos a esto, ver, inmovilizar hasta la columna A, como pueden ver acá, me dice ocurre un problema. El problema es que una de las datos están combinados y cuando yo tengo celdas combinadas, ¿sí? Cuando se tiene celdas combinadas, no permite esa inmovilización del panel porque considere que en la columna que usted está tratando de inmovilizar existe la celda, me invento, A1 y la celda A2, ¿ok? Entonces, si existe en la fila o en la columna que usted quiere inmovilizar celdas combinadas, no va a ser posible, ¿ok? Entonces, normalmente tiene que ser una base bastante limpia, donde solo haya datos en cada celda y estas celdas no han sido combinadas. Pero de ahí la fórmula o la funcionalidad trabaja exactamente de la misma manera. Vamos por acá, vamos a ver si por acá hay espacio para hacerlo. Eso, inmovilizar. Mire que ahí no hubo ningún problema, entonces yo me podría desplazar hacia la derecha. Ah, no, dice es demasiado pequeña, por lo que no se puede mostrar esta hoja. Ok, bueno, no pasa nada. Ya, pero la función trabaja de la misma manera. Inmovilizar paneles tanto como fila como columna. Y ahora sí pasemos a la función que es el formato condicional. Bien, el formato condicional puede utilizarse con distintas reglas. Básicamente es una ayuda visual para que las personas que trabajen con las hojas de cálculo y con datos puedan apreciar esos parámetros o esos puntos importantes que tienen que ver con el giro de negocio de su empresa o de su corporación. En este caso, Seguros Bolívar, de pronto ustedes quieren identificar los usuarios por regiones para ver de qué ciudades contratan más seguros y después hacer un análisis con esos datos, ¿ok? O cuáles son de los lugares que han invertido en publicidad, esfuerzos, no se está contratando o la gente no los está contratando, poder identificar cuáles son esas zonas donde los esfuerzos que está poniendo la empresa no están generando los resultados que se esperaban, ¿ok? Solo estoy dando algunos ejemplos así aleatorios para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Yo en este caso tengo un ejemplo bien sencillo que dice la comida. Aquí tenemos algunos tipos de alimentos y en el otro es si gusta, en el cual las opciones que yo voy a tener es no, sí y quizás, ¿ok? Entonces, quiero que en este momento voy a borrarlos todos, ¿ok? Y vamos a empezar. ¿Qué pasa si yo pongo sí? Se pone de color verde. Si pongo no, se pone de color rojo con un trazo. Y si pongo quizás, no puso nada. Pero si pongo quizá, tampoco. Creo que estaba quizá con tilde. Está la tilde. Ajá, quizá. Ok, estaba quizá con tilde. Entonces, podemos apreciar estos tres formatos condicionales. Vamos a ver la regla que está construido en base a esto. Vamos a poner formato y en la parte inferior, formato condicional. Y estas básicamente son las reglas. Dice, el texto termina en A con tilde, póngalo de color azul. El texto comienza por N, póngalo rojo de color amarillo con un trazo encima. El texto comienza con sí, póngalo verde. Ah, significa que no solo permite estos valores, porque yo tranquilamente pude haber puesto la palabra siempre y se pone de verde. Pude haber puesto la palabra nené y se pone de color rojo. Y pude poner la palabra papá y se va a colocar de color azul. ¿Listo?
Entonces, el formato está creado en base a esas reglas. Vamos a ver entonces cómo quedaría una regla básica de esto. Normalmente lo que hacemos es tomamos el intervalo, ¿ok? Tomamos el intervalo de trabajo. Voy a cerrar este panel para que ustedes lo vean. Formato condicional, y vamos a empezar a crear reglas. En este caso, estas reglas ya aparecen. Si no hubiese reglas anteriormente, aparecería de esta forma que las están visualizando en este momento. A la hora de trabajar con formato condicional, tienen un color o escala de colores. Si yo pongo escala de colores, pues lo lógico es, si es que es un número bajo, de pronto colóquele de color verde. Si es que es un color tipo promedio, color amarillo tal vez. Y si es un color muy alto, de pronto color rojo, dependiendo de lo que ustedes estén valorando. De pronto están valorando la calidad del equipo comercial a la hora de tener una sesión con un potencial cliente y la satisfacción que responde este usuario de la atención que recibe. Entonces, pueden variar los distintos parámetros referente a la escala de colores. ¿De acuerdo? Listo, la escala de colores. Listo. Entonces, en esta ocasión voy a centrarme en un color. Dice que el intervalo al que se va a aplicar es de la celda B18 a la celda B26. ¿Ok? Reglas de formato. Aquí ustedes pueden escoger cuál es el criterio. O sea, esta básicamente es la condición o la condicionante. Si la celda está vacía, si el texto contiene o si el texto es exactamente un valor. Entonces yo voy a corregir, digamos, yo voy a poner el texto es exactamente, y si la palabra es sí, por favor, vamos a ver qué tanto le hago. Le pongo que sea negrita, le voy a poner que sea de color verde y nada más. Hecho. Y ahora mire que hay dos reglas. El texto contiene sí y el texto es exactamente sí. Vamos a ver. Si yo pongo sí, mire que ahí apareció la regla de arriba, es como que la tomo como más importante, pero la voy a excluir para que ustedes vean que ahora mi regla está operativa. Sí, en negrito, y con eso. Podemos cambiarles cosas, por ejemplo, yo la selecciono y digo, ah, sí, bueno, pero me doy cuenta que no me gusta el hecho de que no esté en inclinado. Lo ponemos por acá, inclinado. Hecho, y mire que ya se puso inclinado. Entonces, así es como nosotros podemos modificar. Veamos la de color rojo, vamos a editar. El texto comienza por N. De pronto no, de pronto lo que yo quiero es que sea exactamente o que sea una fecha o valores, que es el ejercicio que voy a hacer. ¿Listo? Vamos a dejar como que el texto es exactamente no. Y lo vamos a dejar como está, hecho. Perfecto. Ahora, cada vez que yo escriba la palabra no, se va a poner eso. Y ya no va a funcionar si yo escribo la palabra que escribí anteriormente. Creo que escribí alguna cosa con N, nada más escribir. Digamos que yo pongo noticia. Ahí ya no ocurre nada. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué podemos hacer este mismo formato condicional o esta misma condición basado en números. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuánto le gusta, de acuerdo a estos valores que tenemos por acá? Sí, aquí pongamos esa que teníamos anteriormente, aquí pongamos un sí, por acá pongamos otro sí, por acá pongamos un no, ¿ok? Y digamos que esto todavía no responde, ya. Del lado derecho, nosotros tenemos algunas cosas. Vamos a revisar que dentro de nuestro temario, nosotros ya vimos inmovilizar paneles y ahora tendríamos que ver lo que son las listas desplegables y aprovechando el formato condicional. Entonces, en esta celda, que ustedes pueden apreciar acá, tenemos números. Yo podría de nuevo hacer una escala numérica de la siguiente forma. Tomo el intervalo y puedo decir formato condicional. Y ahora puedo dar la regla que si en lugar de números, en lugar de color basado en un texto, yo digo es mayor o igual que, y le tengo que dar un valor, que 3. ¿Correcto? ¿Qué es lo que quiero que haga? A ver, primero voy a querer que le marque el texto de color, me invento blanco, o sí, blanco, y aparte el fondo quiero que sea de color negro, digamos. ¿Ok? Hecho. Y eso va a generar que cuando yo cambie uno de los valores, digamos este 1, lo escribo como 4,
Mire que ahora se convierte en esto. Cuando se trabaja con estos datos, a veces o muchas veces compartimos estas hojas de cálculo con nuestros equipos. Y aquí es donde va a venir un inconveniente o va a venir ciertos problemas. Me explico por qué. Yo en la celda de la izquierda puse la palabra sí y puse un enter. Esa es la manera correcta de escribir datos en las hojas de cálculo, sea en Excel o sea en hojas de cálculo de Google. Esa es la manera correcta. Si usted de pronto escribe sí espacio enter, no es la manera correcta y le voy a explicar por qué eso puede ocurrir. Resulta que nosotros cuando damos un espacio junto a un dato, eso genera inconsistencias con los tipos de datos, porque si yo les pregunto visualmente cuántos sí ustedes pueden contar, me van a responder que 4 en esta primera columna, en este intervalo que estoy seleccionando por acá. Pero resulta que si yo a la máquina le digo que me cuente las celdas que contienen la palabra sí, si una de ellas tiene un espacio después o antes de la palabra sí, no me la va a contabilizar. Y peor, si voy a hacer una tabla dinámica, no la va a contabilizar como un dato sí, sino lo va a contabilizar como un dato sí espacio. Entonces, ¿cómo evitamos que esto ocurra dentro de los equipos? Vamos a corregirlo mediante la validación de datos. En este momento ustedes pueden ver que la validación me permite escoger 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 5. ¿Qué pasará si yo pongo 6? Y dice, ha ocurrido un problema. Selecciona de 1 a 5. Entonces, significa que estos valores solo me va a permitir manipular a partir de lo que ustedes ven acá. Si yo, por ejemplo, quiero poner 0, de nuevo, ha ocurrido un problema. Selecciono un valor de 1 a 5. Cuando se tienen los datos, el objetivo de hacer esto es justamente evitar errores de tipo numérico que salgan del rango que debe analizarse o de tipo texto que de pronto puso sí, espacio, y luego hizo un enter o hizo un clic afuera. Les recomiendo, la forma es sí y directamente enter. Entonces, voy a validar, en los números ya no, porque ya están validados, pero los voy a validar ahora los textos que tienen a la izquierda. Entonces, selecciono mi intervalo de datos, donde yo quiero crear esta regla, datos, y seleccionamos donde está validación de datos, en esta opción. Validación de datos. En la validación de datos, con lo que yo voy a trabajar es, primero, bueno, el intervalo de celdas, que yo ya lo seleccioné, y aquí están los criterios. Ustedes pueden escoger distintos criterios, que puede ser lista a partir de un intervalo. Digamos que ustedes tienen las ciudades donde operan, o ustedes tienen los planes, el nombre de los planes que ustedes ofrecen. Entonces usted selecciona lista a partir de un intervalo, pero ese intervalo tiene que estar visible en esta hoja de cálculo. O sea, que usted tiene que ir a mostrar dónde está ese intervalo y seleccionar. Ejemplo, yo tomo lista a partir de un intervalo y tengo que decirle dónde está ese intervalo. Entonces, digamos que el intervalo de estudio fuera este de aquí. Perfecto. Acepto y no voy a hacer nada más. Voy a aceptar y guardar para que ustedes lo puedan apreciar. Mire que ahora aparece estos criterios. Entonces, digamos que aquí pudieron haber sido los planes con los que usted trabaja. ¿Listo? Ya, volvamos a nuestro ejemplo. Datos, validación de datos, y ahora nosotros vamos a tomar lista de elementos. Pueden ser números, textos, fechas. Voy a tomar lista de elementos. Y ahora yo tengo que separarlos por coma. Sí, coma, quizá, coma y no. ¿Listo? Dejémosle quizá. Bueno, yo le habría puesto quizás, pero dejémosle quizá. No hay problema. Mostrar la lista desplegable. Esto va a hacer que aparezca una flechita junto a los datos. Es recomendable. Mostrar aviso o rechazar entrada. Mostrar aviso es como, oiga, tenga precaución, usted escribió un dato erróneo, pero le permite ingresar el dato. Yo en lo personal siempre prefiero rechazar la entrada. Y normalmente cuando rechaza la entrada solo va a decir, esto es un error. Debemos darle información para que la persona sepa qué valores admite. Por lo cual vamos a mostrar un texto y voy a poner esto. Aquí, ¿sí? Vamos a escribir la palabra admite. Y pongamos esto. Admite sí, quizá y no. Y voy a guardar. Perfecto. Ahora
Vamos a ver qué es lo que ocurre si yo escribo la palabra quizás. ¿Sí? Vamos a ver. Quizás. Enter y me dice, ha ocurrido un problema. Admite sí, quizá y no. Ah, perfecto. Entonces, si yo escribo quizá sin tilde, me dice, no, es un error. Quizá con tilde, perfecto, no hay ningún problema. Y obviamente del lado derecho, nosotros siempre vamos a tener esta forma de poder escoger cuál es el dato correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros por aquí? Vamos a ir checando las preguntas que tengan porque de pronto se van respondiendo. Sí, efectivamente, María del Pilar me dice, en el formato condicional se puede tomar de forma numérica y textual, o sea, alfanumérica. Me explico en el ejemplo, que sea mayor que 5 y que contenga champiñones. Sí, pero debe hacerlo con una fórmula personalizada. Entonces, para ello, usted tiene que ir a la hoja de cálculo, me invento por acá, formato condicional, y cuando vaya a añadir su regla, en lugar de la celda está vacía, el texto contiene, ella desea justamente una combinación entre el texto contiene champiñones y es mayor o igual que 5. Entonces, usted va a poner una fórmula personalizada y aquí tiene que describir esa fórmula. Normalmente, pues debería poner criterios de lógica, que sí es mayor que tanto y además contiene la palabra en esta celda o la palabra champiñón, ¿sí? Lastimosamente no les podría tomar no me podría tomar el tiempo para hacer ese ejercicio específico porque tenemos que avanzar, pero sí, ya básicamente le encamino y luego le voy a mostrar dónde puede ir a consultar la fórmula para que haga el ejercicio y pueda personalizarlo, ¿ok? Vamos a cerrarlo por acá. Vamos a retornar. Y ya hemos visto nuestras listas desplegables. Casillas de verificación. De hecho, las casillas de verificación es lo que yo estoy empleando en este momento. Como ustedes pueden ver, a medida que yo avanzo en la sesión, voy marcando cómo completar. Entonces, voy a apresurar un poquito el paso, porque tenemos apenas como unos 18, unos 20 minutos, 25 máximo, para completar este contenido. Entonces, vamos. Casillas de verificación es sencillito. Tomamos el intervalo donde queremos o la primera celda nada más, insertar, y en esta aquí no tengo los permisos para hacerlo, permítanme, lo hago por acá. Digamos aquí, en esta que dice notas, simplemente voy a insertar las casillas, o aquí un poquito más arriba. Ya, a ver. Listo, 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 listo. Ya. Listo, vamos a continuar desde acá porque tengo los permisos totales para trabajar. Como les mencionaba, insertar casillas de verificación. Permítame un segundito, por favor. Acá, aquí ya tengo el espacio. Entonces, cuando yo voy a insertar estas casillas, vengo por acá, inserto, casillas de verificación y luego simplemente desplazo hacia abajo todas las casillas que sean necesarias. Y luego voy marcando como una actividad completada y a esto se puede aplicar un formato condicional, que si es verdadero, marque de color verde, si es que es falso, no haga nada. ¿Ok? O sea, podríamos venir aquí un formato condicional, si es verdadero, márquele de color verde, porque la casilla activa significa que es verdadero. ¿Listo? Vamos a los filtros y tablas dinámicas. ¿Listo? Ya. Filtros y tablas dinámicas. Dentro de filtros, sí, dentro de los filtros, a la hora de trabajar, debemos considerar lo siguiente, y esto es particularmente importante. Cuando trabajamos en equipos, lo que ocurre es que esta celda este archivo está compartido. Entonces, ojo a esto. Yo puedo tomar el intervalo que se encuentra en la parte superior, ¿ok? O esta primera fila, y en la parte derecha ustedes pueden ver que aparece la opción de los filtros. Digamos que yo tomo estos datos en específico por acá. Permítanme un segundito que estoy aquí con un tema que no me está permitiendo manipular la hoja como yo deseo. La voy a recargar y a partir de ahí la voy a continuar usando.
Ok. Tomemos el ejemplo que está aquí abajo. Voy a tomar este intervalo hasta aquí. A este nota 2 ya no la voy a considerar. Hasta este intervalo y esto va a ser mi filtro. ¿Ok? Es tan sencillo como aplicar clic sobre esto y mire que se acaba de generar un filtro. Entonces, ahora yo podría filtrar por los valores que ustedes pueden apreciar aquí. Voy a borrar y voy a escoger apenas los de sí. Acepto y mire que ya me filtró solo las opciones del sí, que en este caso fueron champiñones, tomate, brócoli y banana. Yo puedo modificar y puedo tomar los de color no también, o mejor dicho, los de la opción no, y me va a traer estos. O sea, yo puedo filtrar todos los que sean de mi interés. ¿De acuerdo? Como pueden apreciar, cuando no se deja nada o cuando se deja vacío, también es una celda para filtrarse. Y llenémosla para que no quede de esa manera. ¿Ok? Eso sería el filtro. Pero atentos a un pequeño detalle. Por el único detalle que en los filtros que deben considerar es que cuando tomen el ejercicio, en los filtros es posible que estén trabajando en equipos, de cuya manera ustedes deberían adaptarse a utilizar lo que se llaman los vistas de filtro. Las vistas de filtro básicamente solo nos afectan a nosotros, ¿ok? Tienen que seguir simplemente crear una nueva vista de filtro y ese filtro que ustedes crean les afecta solo a ustedes y no perjudica la visualización de sus compañeros, ¿ok? Lo vamos a dejar por acá por cumplir de nuevo el temario que tenemos, que estamos siguiendo. Vamos a las tablas dinámicas y bloquear celdas. Bien, una tabla dinámica, como el caso que voy a tomar el de aquí, ¿sí? Voy a considerar estos datos que tengo en el mismo rango y voy a dar en clic en datos, ¿sí? Permítanme datos, si es aquí, o creo que es insertar, sí, es en insertar. Seleccionamos la opción de tabla dinámica y vamos a crearlo en una nueva hoja por facilidad. Vamos a crear y mire que me ha traído este panel con los valores. ¿Cómo lo van a trabajar? Ya saben, tenemos filas y tenemos columnas y en el rango del centro tenemos los valores. Del lado derecho tenemos el panel que nos asiste. Entonces, en la sección de filas voy a seleccionar, por ejemplo, la comida y en la sección de valores podría tomar estos parámetros de puntaje, lo que significa que estos han sido los puntajes que ha generado por cada uno. 1, 1, 1. Ustedes pueden ir modificando cuáles son los valores con los que están interesados. De pronto es una sumatoria, en este caso no genera porque son respuestas de sí y no. O podríamos modificar, de pronto no es la palabra gusta, de pronto los valores es de 1 a 5 y así nosotros vamos obteniendo estos valores. ¿Ok? Vamos a ver por acá, creo que tenemos una pregunta o algo. María del Pilar. Sí, qué pena, muchas gracias. Ven, es que yo manejo bastante las tablas dinámicas, pero últimamente me ha pasado que en la tabla dinámica, cuando tú la creas por primera vez, tú escoges como todo el rango de todo lo que tú necesitas y vas incluyendo información, pero a veces que ya no me está actualizando la información, me toca volver como al editor de las tablas dinámicas y estar escogiendo diariamente la gestión como si fuera casi sobre la última. ¿Qué debo hacer para volverla a escoger toda? No sé si me hago explicar y que no tenga que estar escogiendo, sino que cada vez que yo inserto un intervalo, porque la tengo desde arribita entre el A1, ¿sí? que se supone que es el vacío, se escoge toda la celda y en teoría debería de escoger toda la información que uno va digitando ahí. Pero me ha venido pasando eso, entonces preferí preguntar porque es más fácil preguntar que digitar esta pregunta. Que no sé si me hice entender, pero El dato no nuevo la que estoy ingresas, actualizando. el dato nuevo que ingresas está dentro del rango que estabas trabajando. Sí, señor. Ok, si eso ocurre, siéndote bastante sincero, debería trabajar sin ningún inconveniente, pero Bueno, una manera en la que normalmente se puede corregir es cómo llamamos al intervalo. En este caso está llamando desde el rango desde el A17 al D26, pero digamos, si puedes apreciarlo, significa que si yo me voy abajo de la celda, de la fila 26 a la 27, a la 28, esos datos ya no van a estar dentro de mi intervalo, ¿es correcto? correcto. Por eso es que, por ejemplo, ahí como tú lo estás mostrando, dice hoja de ejercicios A17 a 26. Cuando tú haces la tabla dinámica por primera vez, tú escoges todo, ¿cierto? Y luego le colocas los filtros. Entonces, en teoría, está tomando todas las filas.
¿sí? De la A a la W, a la que sea, hasta el, por decirlo así, hasta el número máximo que tienen las celdas. Perfecto, sí, eso justamente le mencionaba. La manera de corregirle, le puede, en lugar de ponerle D26, simplemente pone hasta el intervalo D. Y ahí va obteniendo lo que vaya Sin colocando en la números. 26, 27, 28, 29. ¿Ok? Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Listo, ya lo vimos tabla dinámica, entonces tienen algunos criterios. Las tablas dinámicas para las personas que las utilizan con frecuencia, lo único mencionarles que también tienen herramientas de filtros, los valores pueden utilizar sumas de función de contar unique, promedios, máximos, mínimos, va a depender de las necesidades y obviamente de la expertise que ustedes ya tienen con la data que manejan para que vayan haciendo estas modificaciones. ¿Ok? Vamos ahora sí a bloquear celdas u hojas. Listo, aquí me generó un inconveniente pequeñito, no me dejó activarlo, pero bueno, vamos a bloquear celdas u hojas y aplicar los formatos de las celdas y pegado especial. ¿Ok? En ello, básicamente lo que hacemos es tomamos un contenido, tomemos el ejemplo que lo que se encuentra en esta hoja, yo no quiero que la gente pueda manipular porque es la base de datos de origen. Sí, pronto la que ellos tienen, con la que ellos trabajan, la pueden manipular, pero la base de datos de origen no. Entonces, cuando nosotros hacemos este bloqueo, primero, como paso importante, es el nivel compartir, con qué personas estoy compartiendo el archivo. Listo, ese es el primer parámetro. Pero de ahí tenemos en la flechita, tenemos la opción que dice proteger hoja. Y aquí tenemos dos opciones, proteger la hoja completa, ¿sí? Excepto ciertas celdas, entonces yo puedo decir que toda la hoja se bloquee, excepto el espacio que tenemos por acá, ¿sí? De ejemplo. Y yo acepto, y en ese momento esta hoja se bloquea y solo permite la adición en esos parámetros. Por ejemplo, vamos a aceptar y podría poner proteger. Mire que ahora me actualiza y me dice, ok, vamos a restringir. Estas personas son las que actualmente tienen permisos, así que ellos van a ser los editores. Yo podría añadir quiénes son los editores. Todos los que están marcados con el check significa que tienen ese permiso para editar ese intervalo, ¿ok? Yo obviamente no quiero generar conflicto, así que voy a retirar este permiso, este bloqueo de la hoja, para que mis compañeros puedan seguir trabajando sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces voy a proteger hoja y voy a retirar ese bloqueo. ¿Listo? Entonces, se puede apreciar que nosotros aquí tenemos este bloqueo. Entonces yo vengo acá y elimino ese bloqueo para que no genere conflicto para mis compañeros en el momento. Y de la misma manera que yo bloqueo una hoja, podría bloquear solo un intervalo. Entonces ahí depende de la necesidad. Si ustedes quieren bloquear toda la hoja y dejar el intervalo, o a su vez, solo bloquear un determinado intervalo. ¿Listo? Ustedes pueden agregar un nombre para que las personas puedan conocer. Una cosa interesante o relevante a mencionarse, que si ustedes bloquean una hoja y ocultan esa hoja, las personas no la pueden desocultar la hoja. No sé si me hago entender. O sea, no la pueden mostrar esa hoja. Como pueden ver aquí, están todas las hojas, pero no tienen bloqueo. Yo las podría sacar. Pero si es que tuvieran bloqueo, solo el propietario va a poder extraer dicha hoja. ¿Ok? Un detalle importante. Con eso, pues ya tenemos, ahora llegamos a lo último que tiene que ver con insertar imágenes, exportar a otros formatos, teclado rápido y funciones, y lo que quedó pendiente de arriba, que serían la parte de los gráficos. Bien, para los gráficos, en este caso, tomemos valores que se pueden apreciar por acá, o podemos tomar valores que inclusive tenemos en otras funciones por acá abajito. Digamos estos datos que tenemos aquí. Tenemos nombre, edad y el peso. ¿Listo? Yo voy a tomar solo dos parámetros para que ustedes puedan ver, que son el nombre y la edad. Vamos a darle un poquito más de tamaño nada más para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, yo voy a tomar el intervalo y ojo a esto. En la parte inferior derecha tenemos un botón llamado explorar. Este botón normalmente hace sugerencias de lo que podemos usar y aquí tenemos un gráfico. Basta que yo seleccione el gráfico, lo arrastro hasta mi ventana o hasta mi pestaña o hasta mi hojita, mejor dicho, y el gráfico se va a insertar. Nada más. Y así nosotros podemos ya tener un gráfico.
De la misma manera que yo lo he hecho en este momento, lo pueden hacer ustedes o se puede utilizar otro parámetro que sería el de, vamos a ponerlo acá abajito porque no se insertó, no sé por qué no se me insertó, insertar gráfico, vamos a verlo, no sé por qué no se me está insertando, bueno, vamos a intentarlo una vez más, vamos a seleccionar el dato y vamos a escoger la opción de insertar gráfico. Y sí, que sea un gráfico circular. El problema o el inconveniente que estoy presentando es que no encuentro. Vamos a hacerlo aparte, ¿ya? Vamos a tomar los datos para que no genere este conflicto que estoy teniendo, porque de pronto por las celdas que tengo hasta la derecha no estoy consiguiendo hacer esto. ¿Listo? Vamos a crear una nueva hojita y vamos a simplemente pegar los datos por acá. ¿Listo? Voy a tomar esto, como les había mencionado, en explorar o en insertar la sección de gráfico y ahora sí pueden apreciarlo. ¿Listo? ¿Qué tipos de gráfico nosotros podemos utilizar? Bueno, como les había mencionado, aquí están los sugeridos, que son el gráfico circular, el gráfico de columnas, el gráfico de barras y un gráfico combinado. Básicamente es uno de columnas que tiene una línea de tendencia. Tenemos gráficos de tipo línea, de tipo barra con áreas, de columnas apiladas, de barras apiladas, de circulares, de radiales, gráficos de dispersión, si es que están tomando una muestra y estudio de estadística, gráficos de burbuja, gráfico geográfico, y acá tenemos algunos otros como gráfico con indicadores, velas, gráfico radial que muestra las tendencias o los comportamientos o las decisiones que toman los grupos, y tenemos algunos tipos de gráficos, ¿ok? Si es que usted necesita personalizar, del lado derecho, tiene todas estas personalizaciones que tienen que ver con los colores, con el tipo de texto, con el tamaño de la letra, si está centrado, todo esto. Cosas importantes a mencionar sobre los gráficos en hojas de cálculo de Google. Puntitos, en los 3 puntitos de la derecha, tenemos la opción de copiar gráfico y podemos pegar esto en una presentación o en un documento de Google. Y a medida que vayamos haciéndole alteraciones al archivo base de la hoja de cálculo, esas modificaciones se van a ver reflejadas de manera automática simplemente haciendo un clic sobre la foto en este otro documento. Significa que yo puedo tener vinculadas hojas de cálculo con las presentaciones y si en la hoja de cálculo hay alguna modificación, abro mi presentación, hago un clic y el gráfico automáticamente se actualiza. ¿Ok? Y estas son las opciones que les presenta en el formato de gráficos. Ahora, esto es cuando nosotros queremos trabajar con gráficos basados en datos. Nosotros también tenemos la posibilidad de insertar imágenes. En la opción insertar, tenemos la opción de imagen y tenemos dos opciones. Que la imagen que insertemos sea dentro de una celda o que la imagen esté sobre una determinada cantidad de celdas. Pues yo voy a tomar imagen sobre una celda y yo puedo subir desde mi computadora, puedo tomar por cámara, por URL, voy a utilizar búsqueda y pongamos solo a manera de ejemplo, así rápido, hojas de cálculo Google. Van a aparecer estas opciones, miren que esta es la que yo necesito, selecciono e inserto. Y ahora aparece, debo simplemente redimensionar a mi necesidad y la voy colocando. A estas imágenes se les puede asignar de pronto secuencias de comandos, se puede eliminarlas, se puede recuperar su tamaño, se puede poner un texto, ¿listo? O se puede colocar, como les he dicho, en celda. Obviamente que si lo pongo a esta imagen que está un poquito grande para una celda, la celda va a tener que ser redimensionada, ¿ok? Vamos acá, regresamos a nuestro temario. Y con eso hemos cubierto lo que son insertar imágenes y gráficos, ¿sí? Solo estaría pendiente que nosotros hablemos sobre exportar a otros formatos y las funciones rápidas. Con eso estamos básicamente listos para terminar nuestra sesión. Entonces, vamos a ello. Para exportar otros formatos es tan sencillo como en la parte de archivo. En este momento doy paso a sus preguntas porque justo estoy culminando. Tenemos la opción de descargar y podemos volver a formato Excel. La desventaja, si bien es cierto, la manejan, la trabajan, pierden ese trabajo en equipo, pierden esa sincronización en tiempo real. Si es que están obteniendo datos de un formulario, se desvincula y ya no aparece.
También pueden extraer desde formatos PDFs, que es, digamos, algo de lo más típico que se tiene que hacer, obtener y convertirlo a PDF. Valores separados por coma, lo tienen desde acá. Y finalmente, el último detalle que teníamos que mencionar sería el teclado rápido y las funciones. Todo lo que les he mostrado, de pronto ustedes necesitan, además del video, además de la grabación, de pronto ustedes van a necesitar un apoyo extra. Ese apoyo extra siempre va a estar disponible en la parte superior, donde dice ayuda, y aquí ustedes tienen la formación. Entonces, si usted es un usuario que venía de utilizar otras hojas de cálculo, aquí le va a explicar el comparativo de cómo se hacía eso en esa hoja de cálculo y cómo lo va a hacer ahora en hojas de cálculo de Google. Pero en la parte inferior tenemos dos opciones que son súper importantes. Tenemos las combinaciones de tecla. Sí, ahorita vamos a revisar un detallito que tenemos, porque mi equipo me comenta que hay una función que justo omití. Ya lo voy a revisar. Tenemos por acá los combinaciones de teclas, como pueden observar, con este botón habilitan justamente. Y ya llegaba en este punto porque me mencionaban que hay que hablar sobre el pegado. Esto lo podemos trabajar, miren, si nosotros simplemente copiamos, que es el típico control C, nosotros también podemos utilizar los botones que pueden apreciar acá con estas combinaciones de teclas o unas que ustedes que ya conocen que son control C, control V. Y aquí tenemos, miren algunas opciones, pegar solo la fórmula, pegar todo excepto los bordes, pegar con transposición de datos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso, pero quería aprovechar para llegar que ustedes vieran, aquí se encuentran todos los atajos en los cuales ustedes pueden aprender la manipulación de estos atajos de teclado, ¿ok? Y la última que tendría que mencionarles, sí, vamos a ver. En la parte superior de los datos que yo fui utilizando, tomemos 3 valores, ¿sí? Sí, quizás y no, 4 valores. Voy a copiarlos, puede ser control C o clic derecho y copiar. Y a la hora que yo voy a pegar en otra celda, que sería control V, si yo pego, trae exactamente con el mismo formato, ¿ok? Vamos a retroceder con un control Z. Sí, yo estoy hablando en ambiente de sistema operativo Windows. Si alguien está trabajando con una Mac, pues conoce esos comandos, ¿no? Tenemos pegado especial y aquí tenemos solo los valores. Dice control mayúscula V. En mi teclado son control, shift y V. Y en este caso, solo me trajo los datos. Ya no me trajo consigo el formato, o sea, los colores y la validación de datos. Aquí siempre ustedes tienen la opción de escoger si solo los valores o solo el formato. Miren que aquí trajo solo el formato. ¿De acuerdo? Entonces, el pegado especial básicamente es que ustedes escojan entre las opciones que aparecen por acá. Solo los valores, solo el formato, apenas la fórmula, solo el formato condicional o solo la validación de datos. Aquí pueden poner datos transpuestos. Ustedes saben lo que era fila se convierte en columna, lo que era columna se convierte en fila. ¿Listo? Ancho de columna y todo excepto los bordes. Les mostraba que todas estas posibilidades de funciones las pueden encontrar en los atajos. ¿De acuerdo? Finalmente, en la ayuda, una de las que les quería mencionar, no sé si pueden apreciar en esta ocasión, tenemos la lista de funciones de las hojas de cálculo de Google. ¿Ok? En esto podemos apreciar o podemos observar que existen todo tipo de funciones y están por categoría. ¿Listo? Entonces, en la parte de aquí, usted puede seleccionar cuál es la categoría que es de su interés, que puede ser de tipo matemático, cosas de nivel estadístico, bases de datos. Entonces, para la persona que me mencionaba del import range, entonces usted puede decir dónde puede encontrar ese o funciones de filtro. Vamos a escribirlo para acá. Import, aquí en el sistema, import, por aquí debería estar. En una de estas funciones debería aparecer, aparece import XML. Vamos a poner range, a ver si nos aparece así. No, no la estoy encontrando. De pronto es búsqueda.
Tenemos la función buscar, buscar B, coincidir, columna, elegir, filas, índice, indirecto. No la estoy encontrando. De pronto está en la categoría de base de datos. De pronto no, base de datos siempre es BD. Operador, lógica. De pronto para las funciones lógicas, sí cumple esta función. Sí punto conjunto, sí punto error. Bueno, ¿cuál es la idea o a lo que yo quiero llegar con este editor? Habría que poner y buscar cuál es la función nada más correcta, porque sí, utilicemos el propio editor de las hojas, ¿ya? Import, aquí está, import range, desplegamos el panel, y aquí abajito, permítame un segundito que el panel se me está escondiendo, aquí, listo, import range, en la parte de abajo está más información. Va a abrir un panel del lado derecho en el cual me va a asistir cómo se debe utilizar esta fórmula. Si usted necesita más detalle de cómo se utiliza, o mejor dicho, una visualización más cómoda, usted puede abrir en una nueva ventana y le va a abrir la fórmula al detalle. Sí, estaba bien escrito, no sé por qué no me apareció import range. Y aquí le va a explicar cuál es la sintaxis de la fórmula, algunos límites, algunos ejemplos, y le da algunas sugerencias de otras fórmulas que podrían hacer algo similar a lo que hace la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a revisar por acá en el sistema de mensajes, si tenemos alguna pregunta más. ¿Hay alguna manera de esconder las fórmulas que no se ven tanto en la celda como en la barra superior? Tenemos una. Bueno, si no deseamos que la fórmula aparezca, normalmente lo que podemos hacer es utilizar el bloqueo. Y ahí va a permitir que las personas de pronto se coloquen encima de la celda, y ese es un pequeño detallito que no lo tengo presente, no sé si lo puedan validar en el equipo. Si es que cuando se tiene una celda bloqueada, aparece la fórmula o no aparece, porque sí he utilizado esto justamente para evitar que la gente manipule, pero lo que ciertamente no pueden hacer es modificar la fórmula. Dice un tip, cuando vinculamos los gráficos de las tablas dinámicas podemos usar la opción datos, añadir, control de filtros y nos saldrá un filtro flotante para manejar la información del gráfico. Sí, efectivamente, una de las características que nos acaban de mencionar por acá, Julio, es que cuando nosotros trabajamos con datos y generamos gráficas o filtros, mejor dicho, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos mencionado que yo puedo filtrar, digamos, aquí por sí, y esto va a modificar la visualización de todo mundo. Pero si, por el contrario, yo no quiero que modifique la visualización de todo mundo, sino solo la mía, esa es una de las cosas que les mencionaba, se colocan datos, vistas de filtro, y aquí se crea un filtro, hagámoslo rapidito, aprovechando que sí tenemos el tiempo. Aquí vamos a llamar filtro personal. ¿Y cuál va a ser la regla? Pues la regla va a ser que trabaje apenas exclusivamente con los sí. Aceptar. Pueden observar que aparece un panel negro alrededor, un contorno de color negro-gris. Lo cierro y ahora, ¿cómo lo utilizo? El equipo puede estar trabajando y esta es la visualización que tendrían. Verde, azul, rojo. Yo vengo a datos, vistas de filtro, y mire que aquí está filtro personal. Y esta visualización me afecta exclusivamente a mí. De la misma manera que yo lo hice de esta forma, que eso es una vista de filtro, ustedes también pueden configurar lo que se conoce como controles de filtro. Los controles de filtro es una pestañita que se agrega, y mire que a partir de aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, los criterios de comida, y tengo este panel para ir manipulando. ¿Ok? Entonces, esto normalmente se lo utiliza cuando se va a generar a partir de esto una gráfica o una tabla, y a partir de esto lo empezamos a manipular lo que nosotros querramos o precisemos. ¿Listo? Entonces usted lo selecciona, como puede observar por acá. Y mire que ahí le va filtrando. ¿Ok? Entonces, en este caso, este es un botón para filtrado. Pero recuerden, esto afecta a todo mundo, no solo a ustedes, y por eso les mostraba la vista de filtros, que esa sí les afecta exclusivamente a ustedes. ¿Ok?
Vamos a retornar por acá a ver si tenemos alguna otra. Se puede dejar formulada la fecha hoy solo con el día. Es el formato de eso. Vamos a ver la función que teníamos por acá arriba. Dame un segundito, por favor. ¿Listo? Acá tenemos la función hoy. Tendríamos que observar el formato que tenemos por acá. Como pueden observar, yo estoy en la celda y aquí dice fecha y hora personalizadas. En fecha y horas personalizadas, ustedes pueden observar que estos son los formatos que aparecen como guía, como base. Entonces yo podría decir, este de acá, por ejemplo, ¿listo? Y de pronto voy excluyendo lo que no sea de mi interés o voy manipulando estos paneles. Yo digo, a ver, días, si quiero que aparezca, el mes sí, pero esto no, ¿correcto? Y aplicar. Y aparece ahora de esta manera, que pues me aparece de agosto, pero habría que solo manipular un poquito sobre el formato que usted desea, porque si yo pongo fecha, pues de manera estándar así es como aparece. ¿Ok? De mi parte, yo les agradezco muchísimo su asistencia.
Si se van a la hoja de cálculo, en formato no existe validación de datos.